Ok, Dios les bendiga a todos. Qué alegría poderles saludar una vez más en nuestro programa, ¿sí? Programa de doctrinas, charlas prebautismales, donde estamos aprendiendo la palabra de Dios. Estamos profundizando un poquito, aprendiendo en lo que es las escrituras, la palabra del Señor. Y vamos en este proceso, esta serie de charlas, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios, un regalo inmerecido. La gracia de Dios, un regalo inmerecido. Inicialmente vamos a mirar un pasaje que está en Tito, el capítulo 2. Recuerden que todo es apoyado en la palabra del Señor. Tito 2:11, donde a la letra dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Continúa diciendo Tito 2, enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, a la maldad y a los deseos mundanos, renunciando a la maldad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta vida, en este tiempo, de una manera sobria, justa y piadosamente. Leamos este pasaje en una versión más actualizada, puede ser aquí en traducción al lenguaje actual. El verso 12 que leíamos dice: pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios o esa gracia de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal, la impiedad, y no desear lo malo de este mundo, los deseos mundanos. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios, vivir de una manera sobria, honesta y fieles a Dios, y pensar bien lo que hacemos, Y ya el verso 12 dice: así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando ese día, el día de la gracia de Dios. ¿Listo? Muy bien. Entonces continuamos en nuestra charla de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? Esa palabra gracia, ¿cierto? Uy, esa persona tiene como cierta gracia, decimos a veces. O no, halló gracia. La gracia de Dios es un concepto fundamental en la fe cristiana. Se define como el favor inmerecido, un favor inmerecido. El generoso amor y el don de Dios hacia la humanidad. Es Dios mostrando amor hacia sus enemigos, dando vida a los que estábamos muertos espiritualmente sin que haya que hacer nada para merecerlo ni precio con que pagarlo. Este estudio explorará el significado profundo de la gracia divina y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Continuamos entonces con la gracia de Dios. Entonces, el significado de la palabra gracia es un favor inmerecido, un favor, algo que hacen por nosotros, en pro de nosotros, que no merecíamos. Es un regalo que no merecemos ni podemos ganar por nuestros propios méritos. Aquí los méritos se hacen a un lado, ¿sí? No hay méritos en la gracia. Es gracia, es favor inmerecido, no se merece. Número 2, amor generoso. Refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros a pesar de nuestras faltas. Un amor generoso, un amor incondicional de Dios hacia nosotros. Número 3, es un don divino. Es un regalo de Dios otorgado libremente a aquellos que la reciben por fe. Y luego vamos a ampliar un poquitico en esa parte. Es un don divino. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino un don de Dios. Es un regalo de Dios, don divino. Y cuarto, bondad de Dios. Demuestra la bondad y misericordia infinita de Dios hacia la humanidad. La bondad de Dios hacia la humanidad. La bondad de Dios. Continuamos entonces. La gracia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice la Escritura en Génesis, el capítulo 6, el verso 8. Génesis, capítulo 6, aprovechando la tecnología que tenemos por aquí. El verso 8
Estamos leyendo en Reina Valera. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? Le cayó bien a Dios. Dios se agradó de él. Halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia. De alguna manera Dios algo vio en él. No sabemos qué fue, pero algo vio Dios en él, ¿cierto? Y halló gracia ante los ojos de Dios. Ya veíamos, ¿cierto? En una charla que tuvimos anteriormente, hablábamos de la fe. Y es que cuando Dios ve fe en una persona, Dios actúa y Dios muestra y derrama su gracia. Él quiere ver algo de fe para derramar su gracia. Listo, muy bien, continuamos. Aquí decimos, Moisés y el pueblo de Israel también hallaron gracia delante de Dios. Éxodo 33:17 muestra cómo Moisés y el pueblo de Israel hallaron gracia ante Dios. Leámoslo, Éxodo 33:17. Miremos qué nos dice por aquí. Dice el verso 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Has hallado gracia en mis ojos. Me caíste bien, Moisés, algo vi en ti. Has hallado gracia en mis ojos. Y voy a hacer esto que me has pedido, voy a hacer esto que has dicho. Has hallado gracia. Seguimos. Promesa de sanación en Oseas 14:4. Dios promete sanar la rebelión de su pueblo y amarlos de pura gracia. Oseas 14:4. Aquí no es difícil encontrar, los podemos leer, ¿cierto? 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, de balde, sin que tengan que hacer nada, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, los amaré de pura gracia. Hay otro pasaje donde Esther, dice Esther 2:17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia. Leámoslo pues aquí, ¿cierto? Esther decía 2:17. Fácil leer aquí. Dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Pero ella halló gracia ante los ojos del rey. Muy bien, sigamos aquí avanzando. La gracia en el Nuevo Testamento. Hablamos de María, una mujer escogida por Dios, a quien respetamos mucho, pero no la adoramos, ni le rezamos, ni le hacemos ni confiamos en ella para que ruegue por nosotros en el día de nuestra muerte, pero sí la respetamos mucho. Es una mujer bienaventurada y gran recompensa va a recibir delante del Dios Todopoderoso. Y bienaventurada le dirán, todas las mujeres la llamarán bienaventurada, la madre, ¿cierto?, del Salvador del mundo. María y la gracia. En Lucas 1:30 relata cómo María halló gracia delante de Dios para ser la madre de Jesús. Halló gracia delante de Dios para ser la madre de Jesús. Miren qué maravilla. Lucas 1:30 dice la Escritura, verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia. ¿Qué había hecho María? Nada. Halló gracia. Algo vio Dios en ella, la escogió Dios. Pudo haber escogido a los millones de personas que existían en aquel entonces, a una de otras mujeres, pero la escogió a ella. Sí, la escogió a ella. Tenía que ser una mujer de la tribu de Judá, preferiblemente que hubiese nacido en Belén o que fuese a Belén, y la escogió a ella, a María. Muy bien, por gracia. Continuamos hablando de la gracia de Dios. Y dice por aquí, la gracia de Cristo. Segunda de los Corintios 8:9 escribe cómo Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros seamos o fuésemos enriquecidos. Segunda de los Corintios 8:9.
Qué maravilla de pasaje. Miremoslo por aquí. Capítulo 8, el verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor, ahí nace, por amor a ustedes, por amor a vosotros, se hizo pobre, estando sentado arriba en su trono, se despojó y vino aquí a la tierra, y siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, vosotros, dice Pablo, con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros con la pobreza del Señor seamos enriquecidos. Se hizo pobre para enriquecernos. Gloria a Dios, la gracia de Dios, por puro amor. Si Él no viene, no habría esperanza para nosotros. ¿Listo? Continuamos entonces. Pablo y la gracia. Primera a los Corintios 15:10. Primera a los Corintios, el capítulo 15. El verso 10 dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. 3 veces la palabra gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No es que me lo merezca, sino que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, su generoso amor no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. Continuamos. Entonces, hablando de la gracia de Dios, la salvación es por gracia. La salvación de Dios es por gracia. Manifestación de la gracia. Según Tito, el capítulo 2, el verso 11, dice la palabra del Señor: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Recuerda que lo leímos al principio. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los seres humanos. Se ha mostrado la gracia de Dios. Si no fuese por la gracia de Dios, no habría salvación para nadie. Pero se ha mostrado esta gracia de Dios para salvación. Y recuerda que nos enseña que renunciando a la maldad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de una manera sobria, justa y piadosamente. Listo. Salvos por gracia. Efesios capítulo 2, el verso 8. Efesios, el capítulo 2, el verso 8, dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, no hay otra manera. Algunas personas se enojan porque decimos que ya somos salvos. ¿Qué se creen los evangélicos? Vea cómo tienen llenos de errores. Es que es lo que se han creído, se creen muy santos y ya dicen que son salvos. ¿Quién sabe si van a ser salvos? No, el Señor nos asegura que por su gracia somos salvos. No dice seremos, dice sois, ya son salvos. Porque aquí, mira, aquí nadie se merece. Aquí la salvación nadie se la gana. Por más bueno que uno sea, por más que uno haga, no alcanza a ganarse la salvación. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un regalo. Y decimos que ya somos salvos no por el mérito de nosotros, porque en la gracia no hay mérito. Sí, que por buen cristiano que yo sea, por el mejor que yo sea, entonces aseguro mi salvación. La salvación es regalada, es un don de Dios por gracia. Y se la regala a Dios a los que les ve alguito de fe. Sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es un canal, ya hablábamos de la fe, asegurarse, agarrarse de una promesa de Dios, algo que Dios ha dicho y nosotros agarrarnos de ahí, no soltarnos, pero tiene que ser que Dios lo haya pronunciado. Si Dios no lo ha pronunciado, no hay razón para tener fe. Pero si de Dios salió la palabra, nos agarramos de ahí. Cuando Dios ve que alguien se agarra de ahí, alguien con los ojos cerrados, ¿cierto? Toma la promesa y no la suelta, ahí es cuando Dios derrama la gracia. Cuando Dios ve fe, derrama la gracia. Entonces veíamos, ¿qué vio Dios en Noé? Vio fe. ¿Qué vio Dios en Abraham? Vio fe. ¿Qué vio Dios en Moisés? Vio fe.
Y en todos los que Dios ve fe, derrama la gracia. Entonces, si tú quieres que la gracia de Dios se derrame sobre ti, el don de Dios se derrame sobre ti, fe. Esa es la palabra clave, ¿sí? Es el canalcito, es la tubería para poder recibir la dispensación de la gracia de Dios, para que se derrame la gracia de Dios sobre tu vida. Abre la canilla de la fe y verás cómo la gracia de Dios se derrama. Agárrate de las promesas de Dios y no te sueltes. ¿Listo? Continuamos entonces. Muy bien. Dice por aquí, no por obras. Ahí mismo en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Y enfatiza que la salvación no es por las obras humanas. Nosotros podemos ser muy buenas personas, pero bueno, delante de Dios no hay ni uno solo. La Biblia dice que todos somos malos, todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y nuestra justicia, nuestras obras delante de Dios son como trapo de inmundicia, como el trapo más cochino que hay en este mundo. Así lo habla la palabra de Dios. O sea que por nuestra propia bondad no alcanzamos, ni aún las estrellas, ni los ángeles son limpios delante de Dios. Ahora que el Hijo del Hombre que es gusano y el Hijo del Hombre que también es gusano. Así que esperanza propia no hay. No es por los méritos humanos, sino por los méritos de Cristo solamente, que nuestros pecados son clavados en la cruz. ¿Sí? Y como dice un himno, siendo ahora perdonado libremente, ya no hay duda más, yo ando en plena luz, y dice, salvo soy de seguro, aleluya, pero confiando en lo que Cristo hizo en la cruz, no en mis obras, ni en lo bueno que yo sea. Entonces mira, por esto es que es posible la salvación. Y hay muchas personas que están llenos de errores y vienen a escuchar la palabra de Dios, pero están confiando en Cristo, que Dios puede hacer algo. Y Dios va a hacer algo en sus vidas. En un momento Dios lo hará. Gloria a Dios. Continuamos entonces. La gracia y la ley. La ley, hablando de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia que Dios le dio a Moisés. Y la gracia, lo que trae Cristo. Y la Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué aspecto? Aspecto de propósito, miremos, propósito. La ley vino para mostrar el pecado, pero la gracia vino para ofrecer salvación. La ley vino para mostrar el pecado, pero la gracia vino para ofrecer salvación. La gracia vino, la ley, sí, el resultado de la ley es la condenación. Pero el resultado de la gracia de Dios es la justificación. La justificación. El resultado de la gracia de Dios es la justificación. La gracia, sí, dice, el aspecto, el medio de la ley es las obras, y el medio de la gracia es la fe. En la ley dice, todo el que haga estas cosas vivirá por ellas. Todo el que haga estas cosas vivirá por ellas. El que sea capaz de guardar estos mandamientos vivirá por ellos. Pero en la gracia dice que el justo por la fe vivirá. Es en la gracia, es por la fe. En la ley es por las obras, en la gracia es por la fe. En la ley es condenación, en la gracia hay justificación. En la ley vino para mostrar el pecado. Ese es el propósito de la ley, para que todos descubrirnos el pecado. Pero la gracia vino a traer salvación. ¿Listo? Recibiendo y manteniendo la gracia de Dios. Número 1, la fe. La gracia se recibe por medio de la fe, ¿sí? En Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe entramos a esta gracia, ¿sí? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por Cristo y por la fe entramos a esta gracia. Número 2, en Cristo. La gracia se encuentra en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 2:1 dice la Escritura. Segunda a Timoteo, el capítulo 2, el verso 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No hay nadie más. Por eso dice la Escritura, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Por eso no es Pedro, no es Pablo, no es María, no es José, no es Juan, no es Bartolomé, no es ninguno de los apóstoles ni ningún santo. Solamente es Cristo, y Dios muestra su amor es en Cristo Jesús. No es en otro profeta, no es en Mahoma, no es en otro, es en Cristo Jesús, donde Dios muestra y garantiza la gracia de Dios. ¿Listo? También decía el otro pasaje que tenemos aquí. Dice 1 Timoteo 1:14. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, el verso 14. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. La gracia es en Cristo Jesús. El amor es en Cristo, que se reciben todas las bendiciones y todas las promesas de Dios. Muy bien, solo es en Cristo la gracia de Dios. Solo en Cristo hay garantía. Aprovechando la gracia, no debemos recibir en vano la gracia de Dios. Según a los Corintios capítulo 6, el verso 1. Dice la Escritura, segunda a los Corintios capítulo 6, el verso 1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos, les animamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, no la reciban en vano. Y dice el verso siguiente, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día para recibir la gracia de Dios. Aprovecha el generoso amor que Dios te está brindando. Es solo por su gracia que estás todavía con vida, solo por su gracia. Sí, somos lo que somos y por su gracia tenemos todavía la oportunidad. Gloria a Dios. Sigue diciendo, ya para terminar, viviendo en la gracia. Viviendo en la gracia. El amor de Dios. La gracia nos enseña a amar como Dios nos ha amado. Paz. Vivir en la gracia nos trae paz y seguridad. La gracia nos motiva a servir a otros desinteresadamente. La gracia de Dios. Confiamos en la gracia de Dios para nuestra salvación y vida diaria. Solo por la gracia de Dios hay salvación, solo por la gracia de Dios hay vida, solo por la gracia de Dios hay esperanza. Que Dios te bendiga grandemente y continuamos en la próxima charla, Dios mediante. Vamos a estar hablando acerca de la salvación. ¿Qué dice Dios sobre la salvación? ¿Cómo es la salvación y qué garantía hay para la salvación? Que Dios te bendiga grandemente.